Muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Este video en realidad no estaba planeado. Tampoco estaba asegurado si lo iba a sacar. En primera porque lo estuve pensando durante mucho tiempo. Y en segunda también por las situaciones en donde hemos estado mi esposa y yo. Acerca de que ya no tenemos tiempo para hacer tantas actividades, pues nos ocupamos con otras cosas. Así que aprovechando de que esta vez en mi trabajo tengo día libre y prácticamente no hay nadie, voy a hacer este video en cuestión de una sorpresa, ¿no? Esto más que nada es para la gente que a veces ha pasado por cosas como subidas y bajadas de autoestima o cosas de ese tipo. Generalmente cuando la gente escucha acerca de que Igumi y yo somos esposos, se les hace una bonita relación, pues una relación en sueño en donde ambos se apoyan y en donde están conviviendo constantemente al lado de su hijo. Muchos quisieran esa vida, yo digo, ¿no? Compartir un gusto con alguien y que esta persona te apoye y te ayude en todo lo que tengas que hacer o tengas planeado por hacer. Pues este video es precisamente para contarles que para llegar a donde estamos, mi esposa y yo, no fue tan bonito que digamos. Estoy en mi trabajo, así que seguramente si escuchan carros o perros o cualquier otra cosa en el video, a ver si no les interrumpe tanto. También pues voy a poner alguna melodía por ahí tranquila para que medio tape los sonidos externos. Así que pues de momento se podría decir que va a ser desde mi punto de vista, porque Igumi me dio el permiso, pero solamente le iba a decir que iba a contar nuestra historia. Pero ella no sabe desde qué punto lo voy a tocar. Así que para que ustedes y más que nada ella sepan, ella sabe mucho de mi historia, pero así como lo que voy a contar hoy quizás no sepa tanto. Así que vamos a empezar desde el momento en el que todo empezó a fallar. No con ella, sino conmigo. Porque yo antes de ser la persona que soy ahorita, estuve en muchos problemas. Estuve al borde casi del colapso, pero no en el sentido de depresión, sino en el sentido de que ya no sabía ni qué era lo que quería. Empezando con esto, hace mucho tiempo yo tenía la idea de hacer animaciones, pues en ese tiempo estaban muy de moda las animaciones tipo sprite de juegos como Tekken Fighter o alguno que otro juego que conllevara el estilo del espriteo. Si no conocen qué es eso, es prácticamente personajes pixelados, y por ahí voy a poner algún video para que se den una idea de cómo más o menos son, que pues se hacían famosas, se hacían reconocidas. Y para ese tiempo yo estaba muy pegado a ese tipo de animaciones, pues a mí me gustaba ver ese tipo de peleas, ese tipo de ganas que le ponían. Así que pues en ese tiempo yo empecé a estudiar diseño gráfico pensando que de eso se trataba el aprender la animación. Pero pues desafortunadamente pues lo que estaba aprendiendo no me servía para nada lo que yo quería hacer. Pues me empezaron a enseñar portadas, a hacer propaganda y a hacer logos. Pues yo para qué iba a querer eso si yo no quería hacer esas cosas. Pues yo no quería dedicarme a ese tipo de cosas. Yo solamente quería animar y dibujar, que hasta el momento todavía no aprendo a dibujar, pero sí sé animar, entre comillas, porque ahorita estoy limitado porque solamente estoy usando el teléfono. Ya todas las animaciones que han visto ustedes que hemos subido se han hecho en teléfono. Ninguna ha tocado la computadora, pues porque no tenemos. Pero pues en ese tiempo yo llegué a conocer a una persona que se llama Nox, que era un dueño de un ciber
en el que yo te empecé a transcurrir mucho. Pues él me dio la oportunidad de instalar el equipo, ahora sí que los programas para que yo empezara a aprender a animar en ese tiempo. Pues si muchos no sé si algunos de ustedes sepan, pero antes los cibercafés no te permitían instalar alguna otra cosa externa que no sean las que ya vinieran por default. ¿Por qué? Pues porque a veces podrían venir con virus, a veces podrían ser páginas que no, abrir páginas que no deberían o cosas así. Pues en ese tiempo yo conocí a esta persona y este amigo, que ya hace muchos años no lo veo, me dio el chance de poder instalar cosas en su computadora. Solamente obviamente supervisándome él mismo para saber qué era lo que yo quería. Y pues esta persona los instalaba por mí de forma segura. Así ya es cuando yo empecé a animar. Mis primeras animaciones al principio eran la verdad lamentables porque pues yo no sabía animar, tampoco sabía dibujar. Así que lo único que me quedaba por hacer era buscar imágenes transparentes en el Google, en el buscador, para así de alguna forma hacer entre comillas una pequeña animación. Y pues también en ese tiempo se empezaron a hacer muy conocidas los videos en donde usaban Loquendo, como la típica de Visitando Loquendo City, personajes como Residenta o Loquendo, ya no recuerdo muy bien, pero antes sí eran muy conocidos esos tipos de personas que hacían videos con Loquendo y con imágenes, y pues yo me basé en base de ellos para poder empezar, entre comillas, mis pequeños inicios de animación. Mi primer canal en ese entonces, no recuerdo si se llamaba Pincamenadar. Aquí hago hincapié de que yo hace mucho tiempo, antes de iniciar esto de Igumiar, tenía ya un canal, un canal de animaciones que poco a poco se fue convirtiendo en Salgo Darkness Spy. No sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer o se llegó a topar con esta animación, pero anteriormente yo usaba este personaje de Pincamena para hacer mis animaciones. Era como un personaje con el que medio me identificaba en aquel entonces, porque pues para ese tiempo yo era un chamaco, se podría decir que entre alegre, pero era muy del de, si me decían algo mal o me menospreciaban o me dejaban de lado, sí me llegaba a pegar mucho, pues yo estaba muy apegado a eso de sentir algo así que cariño o admiración de los demás, y cuando no la recibía me ponía demasiado, bueno, no tanto, pero triste, se podría decir. Algunos de ustedes, ya sea que estén ahorita en esa etapa o llegaron a pasar por esa etapa, pues seguramente se sentirán identificados el por qué a veces de niño uno busca atención en donde en su casa casi no la hay. Pues yo para ese entonces en mi casa mi papá no estaba, y si estaba, mayormente cualquier cosa le hacía enojar. Para aquel entonces él todavía estaba con nosotros. No quiere decir que ya se murió, sino que lo que pasa es de que en aquel entonces hubo ligeros problemas y él se fue durante un tiempo, dejándome a mí solo con mi mamá y mi hermano, pero él no tiene nada que ver acá, así que de él no vamos a hablar tanto. Pero para aquel entonces, pues uno ya me habían privado, entre comillas, de mi forma, bueno, la conexión que yo pude haber agarrado con mi papá, porque para aquel entonces yo buscaba pues convivir con él, pero no hallaba la forma de cómo hacerlo, pues él era muy estricto y cualquier cosa lo podría alterar y nos llegaba a pegar. Pues para aquel entonces
Ahorita ya lo ven mal, pero para mí en aquel entonces era una forma de educar a los hijos. Y fuera de eso, agradezco que haya sido de esa forma conmigo, porque así pude ser más, salir, se podría decir, que a la vida, a depender de o a independizarme de mí mismo de una forma más correcta, por lo menos después de todo lo que había pasado en aquel entonces, que lo voy a tocar ahorita. Pero pues para mí entonces, para aquellos momentos, ya me habían privado de la conexión que pude haber agarrado con mi papá, ya sea buena, ya sea mala, pero por lo menos una conexión con mi figura paterna me quedó privada en aquel entonces. Y pues con mi mamá generalmente ella se ocupaba de llevar el sustento para la casa, es decir, ella trabajaba y a veces incluso trabajaba los domingos, lo que me hacía quedarme yo solo durante mucho tiempo, durante varios días, meses, semanas, bastantes días, o incluso años se podría decir. Porque para aquel entonces mi hermano ya tampoco estaba, él también ya se había ido a buscar la vida loca, así que solamente estaba yo. ¿Y qué hace un chamaco a esa edad, solo en casa? Pues se sale a jugar, busca atención, porque pues para mí en ese entonces era lo que yo buscaba. Y mi forma de entretenerme era viendo videos, ¿no? Para ese entonces todavía no tenía Facebook, pero casi no lo usaba porque pues no tenía mucha gente con quien hablar. La verdad casi no tenía gente. Así que me llegué a entretener bastante viendo videos, intentando hacer animaciones a mi estilo, conforme como yo iba aprendiendo. Así que poco a poco fui aprendiendo, empecé a hacer videos, primero en celular, porque todavía no aprendí a usar bien la computadora, y ya después fueron en computadoras. Que por ahí en los videos que les voy a estar poniendo se van a dar más o menos una idea de qué tan mal estaba en mi estilo de animación antes, o en mi estilo de hacer los videos, porque no sabía usar muy bien el Sony Vegas, tampoco me salían muy bien los renders, porque ahí hubo uno que otro render que yo también entre comillas quise hacer, pero no me salieron muy bien. Tampoco había tanto contenido como para que yo pudiera descargar cosas transparentes en aquel entonces. Así que muchas veces tuve que yo tuve que aprender también a usar el Photoshop para poder hacer imágenes transparentes y así poderlas usar en mis videos, ¿no? Pues bueno, este punto se podría decir que la forma en la que yo intentaba atraer la atención de la gente para que esta gente se comunicara conmigo o pudiera conocer gente que también le gustaran estos medios, siento que fue uno de los errores que marcó este mi vida en aquel entonces. Pues yo era muy propenso a que cuando subía un video ponía todas mis redes, bueno, entre comillas, porque en ese entonces solamente tenía Facebook. Ponía mis redes para que se pudieran comunicar conmigo si es que había alguien interesado en comunicarse conmigo. Así que para aquel entonces, yo empezaba a subir videos, no constantemente, pero sí uno tras de otro con el objetivo de atraer gente a que me hablaran. Pues ya sé que para este punto suena como que, ay, era muy, como digamos, quiere atención nada más. Y pues sí, no lo niego. Simplemente quería atención de, de gente desconocida que también tuviera el gusto hacia estos caballitos de colores y más que nada hacia las creepypastas, porque antes era mucho, ay, perdón,
era mucho ese auge, ese hype que tenían por las creepypastas. Pues estaba muy de moda Sonic X, Code Case, estaba de moda Ben Drowned, las creepypastas de Enderman, Jeff the Killer y todos los demás que la verdad no conozco, ya que casi no llegué a ver de esos. Pero sí fue como que muy reconocido. Y yo quería usar ese tipo de creepypastas para hacerlas como el estilo medio combate a las animaciones que yo estaba viendo en aquel momento. Era una mezcla de dos tendencias que había en aquel entonces que yo quería hacer para hacer como algo nuevo, algo revolucionario que jalara gente. Porque pues también uno de mis anhelos en aquel entonces, cuando era un chamaco, era pues ser un youtuber grande, ¿no? Un youtuber grande como esos de que son reconocidos por su trabajo. Pues aquí en el entonces eran muy conocidos personajes como Fernanfloo, Germán. Ay, disculpen, no sé por qué tengo tanto sueño. Como Fernanfloo, Germán, cosas así. Y pues era como que una meta que yo me estaba poniendo, pero pues obviamente no toda la gente tiene como que esa fortuna de ser de llamar tanto la atención de la gente, ¿no? Y pues yo pues poco a poco empecé a jalar muy poquita comunidad. A la fecha que estoy narrando esto y a la fecha en la que fue eliminado ese perfil, porque esa cuenta ya la eliminé desde hace mucho. A lo mucho les puedo asegurar que solamente llegué a juntar como 500 personas, 500 suscriptores en aquel entonces, y eso que subí muchos videos. Pero también siento que el subir estos videos fue el causante de conocer a una persona en específico que yo hasta el día de hoy siento que fue la que arruinó mi salud. Pero no físicamente, sino mentalmente. Pues esta persona, la cual no diré su nombre, me contactó, ¿no? Para aquel entonces yo era un chamaquito, como les dije, en busca de atención. Y esta persona se comunicó conmigo diciendo que era un admirador, pues una suscriptora que le gustaba lo que yo hacía. Esta persona pues me empezó a hablar conmigo, yo empecé a hablar con ella, empezamos a socializar cada vez más. La comencé a añadir incluso en mis videos con su personaje, fueron parte de la historia que yo estaba haciendo. Y también, pues, poco a poco las cosas se fueron dando, ¿no? Terminamos siendo pareja, bueno, una relación a distancia. Ya saben cómo son las relaciones a distancia. Empezamos a hacer una relación. Ella tenía una hermanita que pues también conocí, pero tampoco siento que sea tan culpa de ella, porque bien he estado tratando con gente más madura y muchos me han dicho que no tengo que echarle la culpa a la gente de mis errores. ¿Por qué? Porque pues obviamente para aquel entonces, ay, pinche perro, que alguien le aviente un zapatazo a ese perro. Bueno, ya terminó de ladrar el perro, perdónenme, lo tuve que cortar. Y bueno, como les iba diciendo, para aquel entonces, pues, ya siguiendo los consejos, bueno, recapacitando en los consejos que me ha estado dando la gente a la que he estado conociendo últimamente, pues sí, obviamente no la gente que conocí anteriormente, pues cayó ahí por pura casualidad, ¿no? Fui yo el responsable en llamar su atención, entre comillas, e incluso algunos los llegué a agregar por mi voluntad propia. ¿Por qué? Porque eran amigos de referencia de aquella persona que les digo, que fue la causante de mi declive en cosa mentalmente, aparte en cuestión de los del fandom, ¿no? Porque pues a lo largo de que iba pasando el tiempo iba tratando a esta persona,
me comencé a volver muy mentiroso, tanto yo como la otra persona. ¿Por qué? Porque nos mentíamos constantemente, no en cuestión de fidelidad, ¿no? Sino que siempre había como que una historia nueva que contar de nuestra vida, totalmente inventada, pero que le ponía como ese drama, ¿no? Comenzábamos a hacer nuestra vida, entre comillas, interesante para que la otra persona se interesara en nosotros. Y fue por ambas partes. ¿Por qué? Porque esas mentiras yo las fui aclarando con la mamá, con la hermana y con otros amigos de ella de que pues eran mentiras. Y yo para mí mismo, como yo no le contaba mi vida a nadie más, yo entre mí mismo y ahorita lo estoy confirmando, que muchas veces le llegué a mentir acerca de mi vida a ella. Porque pues le contaba que tenía una hermana, cosa que no era cierto. Le llegué a contar, no, nunca puse hincapié en cosas acerca de mi salud, siempre fueron anécdotas, digamos que de la calle, ¿no? Que yo vi tal persona, que incluso una vez me agarré con alguien, ¿no? O cosas así, pues. El chiste era de que me este, quería que ella me idealizara como una persona que valiera la pena, ¿no? Porque, pues para mí en ese entonces tener una relación, aunque sea a distancia, era como que algo muy sobresaliente de mí. Porque pues yo nunca pensé llegar a tener alguna relación con alguien que no sea amistosa, sino más amorosa con alguien más. Así que pues esos eran mis motivos por los cuales yo empecé a agarrar la maña de mentir, de cambiar aspectos de mi forma de ser, de incluso llegar a fingir hacer algo que no era, con tal de agradarle a ella, y no solamente a ella, sino a algunas de sus amistades que se llegaron a contactar conmigo gracias a ella. ¿Por qué? Porque las publicaciones que antes hacía ella generalmente a veces se basaban en mí, o las publicaciones que yo hacía se basaban en ella y yo. Como los típicos edits que hacen una pareja con uno se y el otro se, pues ya ves, ¿no? Y también ella fue la culpable que yo conociera lo que vendría siendo el roleplay. Si alguno de ustedes no sabe qué es esto, les recomiendo firmemente que tampoco lo busquen y que no ni siquiera les llega a interesar lo que es el roleplay, porque eso es algo que ya ahorita, ya después de haber pasado todo lo que pasó, es algo en lo que me arrepiento mucho haber puesto mi ojo, prestado la atención y dedicarle tiempo para aprender. Porque básicamente el roleplay es interpretar a un personaje, ya sea ficticio, creado o otorgado. Pues en esto me refiero a que ya sea que sea tú sé un personaje existente como de alguna serie, o un personaje que alguien creó específicamente para ti. Pues yo aprendí a hacer esto gracias a ella. Ella lo aprendió, quién sabe dónde, pero ella comenzó a incitarme a mí a querer hacerlo, y poco a poco fui aprendiendo con ella. Pues prácticamente solamente roleaba con ella, porque pues solamente yo conocía que ella lo hacía porque ella fue la que me enseñó. Yo no conocía más gente que supiera hacerlo. Ya después ese roleplay se convirtió en un hábito, incluso ya creyéndome, llegándome a yo creer que yo era mi propio personaje en aquel entonces. Porque ya con la gente con la que me comunicaba por las redes sociales, ya no le hablaba como una persona normal, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, prácticamente le hablaba como si fuera un personaje ficticio. Incluso mandaba imágenes para que supieran que yo era ese personaje ficticio. Era algo
que ahorita ya la verdad, y estoy seguro que muchos de ustedes piensan que fue algo muy estúpido, que genuinamente sí lo fue, pero pues para mí en ese entonces, teniendo una edad como de 14 años, creo, 14 15, pues era como, no sé cómo decirlo, cuando ustedes entran en un círculo de personas y empiezan a socializar con ese tipo de personas, el hecho de que piensen de que esas personas te pueden excluir por no ser como ellas y quedes prácticamente solo, sin amigos, te hace como a fuerzas querer seguir el papel que ellos quieren que tú sigas. Así que eso fue lo que me pasó en aquel entonces. Mientras más gente llegaba hacia mí, también con ese tipo de gustos y con ganas de hacer el roleplay, con cosas así, para mí era como que un motivante más para seguirlo haciendo. Y si bien entonces, disculpen que estoy bostezando mucho, y si bien entonces en aquel momento era un rol sano, era un rol que solamente se basaba en fantasía, en cosas cotidianas, en aventuras, en pelea, en cosas así, llegó un punto en el que dejó de ser así. Porque esta persona empezó a buscar otro tipo de rol. Empezó a invitarme a mí a hacer pues cosas más sexuales, íntimas. No sé si YouTube me va a tumbar el video o me va a bloquear el video por decir este tipo de cosas. Pero sí, era ya un punto en donde prácticamente teníamos como relaciones a distancia conforme a nuestros personajes. Pero solamente era, para aquel entonces solamente era con ella, ¿no? Fue como que ese punto de que en el que ya empecé como yo a meterme al mundo ya más maduro. O sea, porque no solamente era el rol, sino que también había imágenes de eso, ¿no? Pero no de personas, sino de los personajes, de nuestros personajes. Porque ella le gustaba editar mucho ese tipo de imágenes de otros artistas, pero convirtiéndolas a nuestros personajes. Ninguna de esas imágenes las llegué a guardar para, para conservar, entre comillas, porque para mí en aquel entonces se me hacía incómodo al inicio. Poco a poco le fue agarrando el gusto y es una de las cosas de las cuales me arrepiento, porque hubo un punto en el que ella y yo nos separamos por cualquier motivo. No voy a entrar en especificación a eso, porque en sí mi vida que tuve con aquella persona ya no es como ningún causante o motivante para que yo quiera indagar en aquel, en aquello digo. Solamente para mí ya pasó. Yo esa parte hasta ahorita ya la superé. Ya no hay como que un remordimiento de recuerdo que llega hacia mí cada vez que recuerdo lo que pasó hacia esta persona. Pero sí tengo como que esas ganas, ¿no? Desde este tiempo de expulsarlo, ¿no? De hablar acerca del tema. No precisamente porque me quiero desahogar, ¿no? Ni tampoco porque quiero que sepan todo lo que es mi vida, ¿no? Tampoco es que quiera llamar su atención, sino que esto es como que una reflexión para aquellas personas que si están pasando por esto o si ya están llegando a ese punto, que se detengan. ¿Por qué? Porque cuando yo me separé de esta persona, otra persona llegó. Y esta persona era hombre. Ya sé que ustedes se van a quedar muy de raro, ¿no? Pero a distancia era otro chico. Que para mí en ese entonces era como que, ay, pues no, vamos a ver qué onda, ¿no? Qué tal sale la relación con este, ¿no?
pero fue como que algo muy insignificante para mí, porque solamente era por la anécdota, por así decirlo. Pero gracias a esto, las personas que llegaron a comunicarse con él eran personas que venían de grupos dedicados al roleplay, pero de no cualquier roleplay, sino el roleplay de 3X, así como el que yo les dije anteriormente. Pues, ¿qué pasó? Aquí fue otro punto de declive en donde yo siento que ya pisé fondo, ¿no? Porque yo me empecé a meter a estos grupos, empecé a conocer gente, empecé a rolear con gente, con este tipo de gustos, con gustos todavía peores, con fetiches muy raros que yo llegué a experimentar, pero no por gusto, sino fue por morbo, ¿no? A la gente siempre les llama la atención el morbo, siempre les da ese pique de curiosidad de saber qué es, qué se siente, cómo sería. Pues así pasó conmigo, ¿no? Cada persona nueva que conocía era como que una experiencia nueva que yo iba absorbiendo durante todo este tiempo. Tanto fue así que ya no, ya ni siquiera sabía cuál era mi personalidad propia, pues usaba cada personaje distinto que ya ni siquiera sabía muy bien cómo comunicarme con alguien sin tratar de fingir ser otra persona. A esto me refiero. Si llegaba a conocer a una persona normal, ¿no? Una persona que no tiene nada de ese tipo de gustos, le empezaba a hablar ya sea como una persona tímida, una persona dominante, una persona extrovertida, una persona callada, ¿no? Cualquiera de esos tipos de género, de, como digamos, comportamiento, lo usaba con personas con las cuales no debería de haberlo usado, pero era ya algo automático. Se podría decir que yo lo hacía sin saber que lo hacía, ¿no? Ahorita pues ya me estoy dando cuenta de todas las cosas estúpidas que hice anteriormente y precisamente es por eso que quiero dar este mensaje. Porque hay personas en nuestra comunidad, hay chamaquitos, personas menores de edad que seguramente y espero que no ya estén entrando como en ese tipo de ambiente. Y si ese tipo de ambiente es similar al que yo llegué a experimentar en aquel entonces, esta nueva experiencia los va a dejar mal. Y yo lo digo por experiencia. Yo llegué a tocar fondo de una forma en la que seguramente algunos de ustedes me van a llegar a odiar cuando llegué a esa parte. Y seguramente mi esposa, si llega a ver este video, cuando empiece a comentar todo, se va a sentir incómoda. Estoy seguro que incluso la va a llegar a recordar, se va a llegar a enojar. No sé si llegue a llorar, pero espero que no. Y si es así, perdóname, pero es que quiero tocar este tema, ¿no? Dejando todo lo que yo pasé en aquel entonces, ya viendo tanto seguido mi canal, conociendo más personas, haciendo más animaciones, abriendo otro canal, conociendo personas distintas, enfocándome en otros tipos de cosas que son juegos, videojuegos, ¿no? Yo empecé a ¿cómo digo? A desobligarme y a descuidarme mucho, a tal punto en el que terminé gordo, en el que terminé desasiado y siendo un mantenido, ¿no? Pues mi mamá en aquel entonces, pues como les dije, casi nunca tuve la atención necesaria. Y yo no sé, esto no es tampoco reclamo, porque yo sé que ella tenía que trabajar. Pero en aquel entonces esto hizo que yo me volviera más rebelde, ¿no? Que ya no quisiera trabajar, que solamente quisiera jugar y quisiera pasar tiempo mirando guarradas en internet, hablando de forma despectiva con mucha gente. Y una de tanta gente, una de todas estas gentes
fue cuando llegó mi esposa a mi vida, ¿no? La conocí a ella de la forma en la que conocía a toda la gente, ¿no? Ella asegura que ella llegó a conocer mi canal, no el primero, sino el secundario. En el secundario yo subía cosas de Mugen, de los personajes que aprendí a editar. Pues ella me llegó a contactar gracias a eso, ¿no? Al principio fue una plática normal, pues su forma de hablar, de expresarse o cosas así, me hicieron intuir de que ella era muy chiquita como para yo ponerme a hacer cosas con ella, ¿no? De roleplay y todo eso. Pues yo para ese entonces llegué a perder mi cuenta, llegué a perder no solamente una, llegué a perder varias. Empecé a usar una cuenta de un amigo y cuando todo se solucionó, o bueno, se calmó, o bueno, más bien cuando yo fui mayor de edad y tuve mi primer identificación, fue cuando otra vez volví a abrir un perfil propio, ya esta vez ya verificado para que durara y que no me lo tumbaran a los 3 días. Porque así pasaba antes te los tumbaban a los 3 días. ¿Por qué? Porque no había datos personales, no había ni foto propia, no había nada, solamente era una cuenta ahí que Facebook la tomaba como una cuenta fantasma que solamente servía para hacer spawn o para hacer, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces las borraba. Cuando yo pude hacer mi cuenta otra vez, pues hacía lo típico, ¿no? Cada vez que subía video, ya sea en uno u otro canal, yo ponía mis redes sociales para que se comunicaran conmigo. Porque para mí en ese entonces todavía sentía esa necesidad de querer atención y hablar con los demás, ¿no? A mí se me empezaba. La popularidad que tuvo el segundo canal se me subió y yo empecé a tratar mal a mucha gente porque solamente venían en busca de ayuda para lo que yo había aprendido. Cosa que en realidad no era mucho, pero para ellos les hacía mucho. Pero gracias a esto mi esposa volvió a comunicarse conmigo. Cosa que yo no sabía, esto me lo dijo ya hasta mucho después. Fue la misma que se comunicó conmigo no solamente en esa cuenta ni en la anterior, sino anteriormente también se había comunicado conmigo y yo no sabía. Así que no sé si sería malo, ¿no? No sé si se tome como acoso, ¿no? Pero pues para mí ya ahorita ya pensándolo y analizándolo bien, pues se me hace no acoso, sino algo muy bonito porque pues ella aún así me seguía buscando, ¿no? Nunca en sus anteriores pláticas nunca llegué a propasarme con ella, entre comillas, incitándola a hacer el rol conmigo o algo así, sino fue hasta mucho después cuando, cuando otra vez me pude comunicar con ella por mi cuenta original, que fue cuando entonces sí empecé a ser quisquilloso con ella. Y valga la redundancia, de que ella poco a poco fue cediendo ante mis peticiones, ¿no? De rol. Y entonces pues llegó un punto en donde sí terminamos haciéndolo en roleplay, ¿no? Así fue como la fui conociendo. Ese fue el punto en donde la fui conociendo y donde me empecé a pegar a ella. ¿Por qué? Porque para mí antes era conocer a una persona, rolear, dejarse de hablar y no hablarse hasta tener ganas otra vez, ¿no? Y si contestaba, pues otra vez se daba y si no, pues ya no. Buscaba a alguien más, ¿no? Pero mi esposa fue diferente. Pues para mí el hacer eso no era tan constante, fuera muy de vez en cuando, pero casi siempre era un sí, ¿no? Casi siempre que se lo pedía la incitaba a hacerlo, era un sí, no una aceptación de ella a seguirme el juego. Después hubo un momento en el que dejamos de hacerlo, comenzamos a hablar de forma normal, cosa que yo ya casi no hacía. Comenzamos a hablar normal, nos empezamos a conocer y pues muy poco a poco las cosas comenzaron a pasar de una simple amistad o un rol de vez en cuando a ser ya algo más como ya más
intuitivo, ¿no? A esto me refiero de que había a veces días en el que yo solamente despertaba queriendo que hubiera un mensaje ahí de ella que yo pudiera responder, o esperando a que ella terminara de sus labores para poder hablar. Esto es algo que seguramente muchos de ustedes han pasado con las personas que les gustan, que esperan con ansia su mensaje para poder responderles y empezar una conversación, porque pues para ustedes es como una desconexión de lo que pasa durante su día para enfocarse solamente en hablar con esa persona. Pues para mí llegó a ser así, pero como tuve muchas experiencias malas anteriormente en relaciones a distancia, yo nunca di como que el siguiente paso por ella cabe, o a incomodarla, porque pues yo conocida bien, 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 no solamente sabía cosas de su vida, pero porque ella me lo contaba. Y yo, pues, ahorita ya lo sé, que todo eso fue real, pero para mí en ese tiempo no sé si yo pensaba que eran como mentiras, ¿no? Porque en sí la vida de ella nunca fue fácil y sí tuvo muchos subidos y bajones, tanto como yo, pero ella fue más real porque no fue por medio de relaciones a distancia, por redes sociales, sino fue por convivencias propias. Y yo al oír ese tipo de cosas, para mí no me sonaban muy reales, pero ya ahorita, ya después de todo el tiempo que pasé con ella, sé que pues obviamente sí, todo eso fue real. Fue como esperarme a ver si algo se daba, pero yo tenía planeado esperarme todavía más, pero ella un día de uno de aquellas conversaciones normales que tuvimos, pues se confesó, ¿no? Fue la primera vez que alguien se confesaba conmigo y pues, yo en realidad ese día estaba emocionado, estaba nervioso, estaba feliz, tenía muchas emociones que sí acepté porque me gustaba pasar tiempo con ella, ¿no? Llegó un momento en el que las conversaciones se hicieron más constantes, a tal punto que yo quise ir a visitarla, porque en sí no estaba tan lejos de donde yo estaba. Así que sí, la fui a visitar. Nuestro primer encuentro fue de lo más penoso y de lo más raro que tuve, pero es un recuerdo que al día de hoy lo aprecio mucho, porque fue la primera vez en donde yo sentí que el haber conocido a alguien a distancia valió completamente la pena, porque conocí a su familia me cayó muy bien, ellos me aceptaron como si fuera uno de los suyos, pues obviamente no, como siempre cualquier tipo de familia, cada vez que llega alguien nuevo, siendo pareja de algún miembro de la familia, es más que claro que van a empezar con interrogaciones, con preguntas, con mucho, ¿no? Y yo para aquel entonces, pues yo con firmeza había ido a verla y respondiéndole a su mamá, al papá, al hermano, todo lo que ellos quisieron para que hubiera como que para que vean que yo era un como libro abierto con ellos y para que vieran que yo iba de forma tranquila y educada a conocer a su hija. Yo no iba buscando nada más, yo solamente la quería conocer. A lo mucho, ese día fue cuando ambos, porque yo tampoco había dado un beso, nos dimos un beso. Esa fue como que la primera desvirginización que tuvimos los dos. Pero ya, ahora sí que fuera de eso ya no hubo más solamente abrazos, convivencia así como, no sé, como una relación pues, ¿no? Como si fuéramos dos chamaquitos reencontrándose, dos mejores amigos, cosas así. Entonces ya después de ahí fue como que un,
un subida de autoestima que yo tuve, porque yo para aquel entonces pues, estaba gordo, ¿no? Estaba medio mal físicamente. Yo para aquel entonces, ella fue mi motivante para que yo dejara a un lado mi computadora y empezara a buscar trabajo. Porque yo quería ir a visitarla más seguido. Y el andarle pidiendo dinero a mi jefa para irla a ver era como que algo ya, para aquel entonces yo pensaba era como que muy ridículo yo no hacer nada y nada más de repente decirle, oye, ma, ¿me das 1,000 pesos para ir a ver a mi novia? No, no sería como que ya muy descarado, ¿no? De mi parte. Y entonces yo empecé a buscar trabajo. El primer trabajo que conseguí fue ahí con mi mamá. Ella trabajaba en costura. Y pues ya le empecé a ayudar ahí. Y con eso empecé a ganar. Poquito, pero empecé a ganar. Ya después, con eso, pues, pude visitar a mi esposa un par de veces más. Después de ahí conseguí otro trabajo que me pagara todavía más. Y ya la pude visitar un poquito más. No fueron tantas veces, pero sí fueron veces en fechas importantes, ¿no? Como su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, cosas así. O de vez en cuando le caía de sorpresa, ¿no? Pero aquí es donde todo empieza a ir mal, ¿no? Porque si bien ahorita les estoy diciendo de que para aquel entonces yo ya andaba de novio con ella y la iba a visitar y trabajaba únicamente para irla a visitar, a pesar de ya tener una relación tanto física como, como a distancia, yo aún así no había dejado de hacer roleplay con los demás. Y no solamente del normal, sino también del 3X, ¿no? Esto pues obviamente era infidelidad, ¿no? Aunque sea por mensaje, lo era. ¿Por qué? Porque de esto ella no lo sabía, yo lo hacía a escondidas y lo hacía siempre que ella no estaba, porque ella tenía trabajo, ella ya trabajaba en aquel entonces. Así que cuando ella no estaba, yo estaba conectado roleando con gente que apenas conocía y cuando ella llegaba ya le hablaba yo a ella. Y a veces tanto hablaba con ella como roleaba con personas. Eso obviamente y seguramente ahorita mi esposa va a estar viendo de forma bien culera porque también se va a estar acordando de eso. Pero eso fue como un acto muy cruel de mi parte, muy hijo de toda su... Porque en sí, si estaba entre comillas conforme con mi relación, ya con ella, ya estaba bien con mi relación, no sabía el por qué todavía quería rolear con la gente. Porque lo intenté dejar varias veces. Me prometía a mí mismo promesas rotas constantemente de que esta y ya, o ya nada más esto, o ya no voy a hacer esto porque ya tengo novia, pero siempre era que pasaban 2 días máximo y otra vez, ¿no? Siempre tenía un desequilibrio entre si hacerlo o no hacerlo, o que me daban ganas de hacerlo, no, o ya era de, ¿cómo digamos? Empezar, quererlo hacer ya sin gusto, pero quererlo seguirlo haciendo. Esto no es que se haya terminado tan de repente. De hecho, ella llegó a vivir conmigo, pero anteriormente a esto, ella se me llegó a cachar alguna vez que estaba roleando con alguien. Esta vez, pues yo, ahora sí que anteriormente había adoptado una forma de manipulación que
en sí es como repugnante ahorita, porque yo llegué a manipular a mi esposa para que ella me creyera a mí y pensara que era mentira, ¿no? Que estoy seguro de que ella no me creyó, pero solamente dijo que sí me creyó para que se calmaran las cosas. Pero pues en aquel entonces obviamente le hice una promesa de que no lo volvería a hacer, pero ya saben que pues algo así, un vicio así no se puede dejar. Así que lo seguí haciendo. Al punto de que ella vino a vivir conmigo. No conmigo, sino ahí donde estábamos, ¿no? Donde antes estábamos. Pero a pesar de ya vivir con ella, ya tener como que ya nuestro propio lugar, todavía seguía buscando gente. Y es algo de lo que me cuesta mucho hablar. Porque pensando todo lo que pasó anteriormente a ahorita, yo todavía estoy pensando en qué me pasaba, ¿no? En aquel entonces estaba mal, muy mal de la cabeza. Por alguna razón no podía dejar de hacerlo. Estaba apegado a mi trabajo, sí, ya trabajaba. Estaba pegado también a ella, también mucho, pero no podía dejar de hacerlo. Ella me descubrió, no una, muchas veces, la verdad. Todavía me sigo pensando en cómo es que ella me aguantaba. Llegamos a discutir, llegamos a no a pelearnos, pero sí discutir muchas veces. Poco a poco mi declive mental fue bajando a tal manera en la que ya ni siquiera me importaba si ella me descubriera o no. Yo lo seguía haciendo. Pasé de un trabajo a otro por, por cuestión de desobligación. Porque para aquel entonces yo todavía seguía haciendo las animaciones o intentaba hacer todavía. Empecé a descuidarme por jugar videojuegos, que también fue uno de mis cosas que yo también al día de hoy me arrepiento de haberme enviciado tanto en videojuegos. Ahorita todavía sigo con vicio, pero no tanto. Me enfoco ya más en la familia y en mi trabajo que en estar jugando a cada rato. Eso solamente lo hago cuando es que hay tiempo o cuando de plano ya está todo hecho, ¿no? Como salir de compras, hacer esto, hacer lo otro, ya es como que mi momento de descanso después de haber trabajado y después de haber ido por hacer deberes de casa, que ya es cuando empiezo a jugar, ¿no? Pero anteriormente era un vicio en donde yo también incluso hasta dejaba de ir a trabajar por seguir jugando o querer jugar. Mi alimentación, tanto mía como la que yo hacía que ella agarrara, eran malas, pues porque era pura comida chatarra, era puro embutido, eran puras cosas malas. Pues yo en ese tiempo ganaba bien y pues ahora sí que el tener dinero de más propio ya hacía que pues quisiera cumplirme antojitos, ¿no? Pero estos antojos eran constantes y pues ahí junto a eso me estaba arrastrando a ella. Y bueno, llegó un punto en donde ella quedó embarazada. Pues obviamente vivíamos juntos los dos, ¿no? Solos. Obviamente esto iba a pasar tarde o temprano. Me ilusioné, obviamente estuve ilusionado. El embarazo no fue como yo lo esperaba, porque lo supimos sino hasta dentro de varios meses que ella estaba embarazada, porque la panza ni se notaba. De lo tantas cosas que comíamos pensábamos que era natural y no, no era natural. Así que se podría decir que del embarazo solamente pude disfrutar los últimos 3 meses, 2 meses y medio, ya saben, ¿no? Yendo de un lugar a otro por antojos, por cualquier cosa, ¿no?
ese tipo de situaciones que cualquier papá al día de hoy se ríe por haberlas pasado, pero los meros días las sentían porque no sabían en qué momento se iba a antojar algo, y sabiendo de que si no cumplían ese antojo podrían pasar ciertas cosas que le podrían hacer mal a ella y al bebé, es como medio estresante, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me llegó a pasar por experiencia, ¿no? Fueron muy altas horas de la noche, muy altas horas de la madrugada, incluso cuando estaba trabajando llegaban a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Esa parte de mi experiencia siendo en la parte del embarazo me alegra pasarla, me alegra haberla experimentado, pero aún así todavía no podía dejar de buscar gente. Pues para ustedes ya saben. Mi hijo nació y empecé a adoptar una manera de tratarlo que ni siquiera yo sé por qué. Se podría decir que para mi forma de ser era como si yo no lo quería. Me irritaba tanto. Pues para mí en ese entonces el trabajo, el llegar, bueno, el trabajo, el conocer gente para ese tipo de cosas, el estar con el pendiente de ocultarlas, de que no las descubriera mi esposa, y, y tanto los gastos como el otra vez el estar atendiendo a un niño que pues obviamente como todos los niños tienen necesidades y lloran por sus necesidades. A mí me empezó a irritar y me empecé a tomar un comportamiento que no debería de ser con un hijo. Pero esto fue más que nada causante de todo lo que había vivido anteriormente con estas personas, ¿no? Porque yo todavía no sabía cómo actuar en realidad. A veces me ponía de forma muy acomedida, a veces de forma muy grosera, muy violenta, muy grosera, muy feliz, muy amable. Ya no, incluso mi esposa me llegó a decir que ya ni siquiera sabía cómo, cómo hablar conmigo, porque no sabía si estaba bien, si estaba mal, si no tenía nada. No, ella no me reconocía prácticamente. Esto siguió, obviamente ya me descubrió. La decepción pues obviamente fue grande, porque pues yo ya era papá. Y no fue decepción solamente de ella, sino de mi familia, porque también se enteraron que yo hacía eso. Así que pues por alguna razón en ese entonces a mí me empezó a valer cada vez menos que supieran que lo hacía. Lo hacía ya descaradamente. Ya cada vez que yo tenía el celular en la mano, era nada más esperarse ellos a que yo me separara de la convivencia, o me fuera al baño, o fuera al trabajo con el celular. Cualquiera de esos motivos era motivante ya de que sospecharan y de que tenían razón, de que yo ya estaba roleando con personas, ¿no? Yo llegué a discutir muchas veces con ella. Cada vez me empecé a volver más culero con ella, porque ya ni siquiera me importaba, ya no me interesaba si ella lo sabía o no. Yo solamente lo hacía. Ya en ese punto ni siquiera sé por qué lo hacían. Ya ni siquiera me llamaba la atención, pero lo seguía haciendo. ¿Por qué? No lo sé.
Ni siquiera era como que sintiera yo atracción o placer al hacerlo. No, simplemente lo hacía. Y para ese entonces, pues yo, después de tanto tiempo, tenía como que unas personas ya seleccionadas a las cuales siempre buscaba. Y ella se dio cuenta de eso. Y entonces, pues, todo esto que les estoy contando pasó a tal punto en el que nos separamos. Ella se hartó, que es obviamente que se iba a hartar de esta situación, porque yo no iba a cambiar. Yo no daba indicios de querer cambiar. Así que ella le habló a su familia. Ellas vinieron por ella. Se llevaron a mi hijo. Y yo quedé solo. Quedé solo y libre. Para que hiciera lo que yo quisiera, ¿no? Para mí, esta libertad fue como al fin, ¿no? Al principio lo tomé, ya no tengo obligaciones, ya soy libre, ya que todo valga madres, ¿no? Pero bien dicen de que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y ese fue mi caso. Esa soledad que yo tuve durante ese tiempo y consiguiendo otro dispositivo por el cual comunicarme con la gente, pues obviamente, ¿no? Empecé a hacer eso otra vez. Pero ya a los 3 días de libertad perdió su chiste, ¿no? Yo ya no me interesó seguir buscando gente. Ya no, ya no me sentía con el humor o con la sanidad mental de buscar a esa gente. Incluso aunque ellas o ellos me vinieron a buscar, yo ya no respondía. Ya no, ya no tenía interés de nada. Y fue ahí cuando empezó como mi bajón emocional y tanto mental como físicamente, porque yo dejé de comer, dejé de dormir, iba al trabajo, pero yo no estaba ahí, pero a la vez no. Estaba físicamente, pero mi cabeza estaba en otro lado. Entonces, me puse tan mal que, que hubo días en los que yo no recordaba haberlos pasado, pero que amigos, mis papás, mi esposa, porque todavía tenía comunicación con ella, se dieron cuenta que yo era muy agresivo, pero era agresivo a lo descarado, cosa que yo no recuerdo. Así que fui a visitar a un especialista, ¿no? A alguien del seguro, porque en ese tiempo tenía seguro. Me hizo estudios, llegaron a detectar algo en mi cabeza. No sabían si era hinchazón, un tumor o algo, pero sí encontraron algo. Algo que en realidad a mí me causó mucho miedo para aquel entonces. Porque yo dije, ya estoy hasta aquí, ¿no? Ya me queda poco tiempo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir. Puede ser que alguno de estos días ya ni siquiera amanezca o no sé. Por culpa de esas pérdidas de memoria, haga algo que en realidad nunca quise hacer y se convierta en algo más grande. Así que me aislé, renuncié a mi trabajo, me encerré en mi cuarto. Prácticamente también renuncié a mi familia porque no hablaba ni con mi mamá ni con mi papá. Con mi esposa muy pocas veces hablé.
y me estaba dejando morir en mi cuarto sin comer. Ya yo ya estaba rendido, ¿no? Para mí el haber pensado todo lo que había hecho y todo lo que había pasado era como que ya, ¿para qué estoy acá? ¿No? La cagué, arruiné todo, perdí a mi familia, decepcioné a mi familia de sangre, decepcioné a la otra familia de mi esposa y para aquel entonces pensaba que mi hijo iba a estar mejor con alguien que sí lo quisiera, alguien que solamente lo viera como un estorbo, ¿no? Y pues para mí mi plan en ese entonces era quedarme ahí, ¿no? Si ya no quedaba nadie este que valdría, bueno, que pensara en cómo estoy o en mí, ¿para qué no? Solamente me iba a dejar caer, ¿no? De ahí me iba a quedar hasta que, pues ya, un día de estos ya no despertara. Pero, pues ya no sé si fue el destino, si fue ahora sí que un milagro divino, ¿no? Empecé a soñar que iba por una carretera larga, desolada. Al principio, al principio estaba con casas, ¿no? Pasto y todo, como un sendero común de carretera. Pero poco a poco se fue haciendo más seco, más gris. Dejaron de ver paisajes para comenzar a hacer pura terraza. Cuando tuve estos sueños, yo todavía estaba mal, porque todavía había días en los que yo tenía como que quiebres, ¿no? Se podría decir que amanecía y después recobraba la conciencia ya siendo de noche, pero lo que hacía durante el día no sabía. Pero ya hablando con mi esposa y con mis papás, me dejaron como que en claro en el que yo tenía una pésima actitud con ellos. Es decir, que yo los trataba mal. Y poco a poco empecé a reflexionar en el que si todavía valía la pena volver a intentarlo, ¿no? Tener una segunda oportunidad. Bueno, que en realidad sería una cuarta, quintogésima oportunidad, que para mí en ese entonces yo lo veía como algo imposible. Yo sabía que si se lo comentaba a mi esposa, ella me iba a mandar por el caño bien lejos, ¿no? Porque muchas veces no cambié. ¿Y cómo iba a ser posible de que en esa ocasión sí lo iba a hacer? ¿No? Era algo ilógico. Lo hablé primero conmigo, lo hablé con mis papás. Ellos me dieron el apoyo de que yo sí diera ese paso, de que yo me arriesgara a intentarlo. Y cuando yo llegué al final de ese sueño, había un acantilado, precipicio, un vacío al final del camino. Ese fue como que el, el cierre de aquel sueño, ¿no? Porque era o te avientas y te dejas caer o regresas y lo arreglas, ¿no? Yo desperté justamente cuando quería tomar la decisión. Cuando desperté ya era media tarde, ¿no? Iba a ser ya noche. En ese día
era como que el segundo día en el que yo ya no había ido ni a comer, no había hecho nada, que fue cuando hablé con mi esposa. Le dije, pues, le dije la verdad, ¿no? Fue como que una de las pocas veces en las cuales me abrí sinceramente con ella y le dije que los extrañaba, a ella y a nuestro hijo. Extrañaba tenerla conmigo, extrañaba dormir con ella, estar con ella prácticamente, de no estar solo. Yo se lo dije no con el motivo para que ella me tuviera lástima y me perdonara, sino porque era algo que realmente yo sentía, ¿no? No me sentía capaz de seguir en la vida si no era con ellos, ¿no? Y yo esto no se lo comenté, allá fue hasta mucho después, que sí le confesé, que cuando yo le hice esta confesión, era de, si me acepta, iba a darlo todo para cambiar y que ella viera mi cambio. Y si me rechazaba, era como que, pues, estaba mejor sin mí. Y me iba a ir, tanto, tanto de su vida como de la vida de mis papás. Porque yo ya no tenía motivos por el cual estar ahí, ¿no? Era desde que me iba a ir, pues, era un te quedas o te vas, ¿no? Yo no sé a dónde iba a ir, pero pues me iba a ir, ¿no? Iba a agarrar lo poco que tenía, me iba a ir a quién sabe dónde, a ver a dónde. Algo, me quería deslindar de todo eso. Pero por azares del destino, por milagro, no sé por qué, ella sí me aceptó. Ella todavía me aceptó en su casa, todavía con sus papás. Y pues fue como que ahí el punto en el que dije, esta es mi última oportunidad para hacer bien las cosas, ¿no? Esta es el último destello de esperanza que tengo en la vida, como para que ya valiera, ¿no? Que se, que valiera la pena todo lo que le hice pasar por ella, todo lo que la hice pasar a ella, lo que hice pasar a mi familia, lo que hice pasar a su familia de ella. Era remediar todo eso a como dé lugar, pero obviamente no todo iba a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Primero empecé, ya para aquel entonces yo ya no buscaba gente, y cuando fui con ella ya ni se convirtió en una necesidad, ya ni se convirtió en un medio de interés ni en un medio de llamado de atención. Después de eso yo ya no quise, y hasta la fecha ya no he buscado a nadie más, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Y ya ni siquiera he visto nada de eso, porque pues yo antes veía videos, veía cómics, veía de muchas cosas, pero desde que yo me mudé con ella fue como que ese cierre, ese hacer todo eso a un lado y enfocarme en lo que en realidad debía de importarme, que era para aquel entonces pues la familia que ya tenía. Y obviamente, ¿no? Al inicio hubieron dudas, hubieron quejas, hubieron miradas de desprecio, hubieron de todo. Y lamentablemente yo pensé que portándome bien, ¿no? Iba allá a solucionar todo. Pero pues no. Estos sucesos, estos eventos que les dije, en donde yo amanecía, pero después no recordaba parte del día, comenzaron a afectarme ahí con ella. Ella me vio, su familia me vio, cómo yo me desconectaba,
durante varias veces, no solamente una vez, fueron varias veces que me desconecté y fui agresivo con ellos. No solamente con ellos, sino con mi hijo también. Porque al principio yo lo pellizqué, le pegué y pues le gritaba, ¿no? Pero fueron ocasiones que yo al principio las recordé, pero cuando se hicieron más graves ya no las pude volver a recordar, por así decirlo, ¿no? Se puede decir que al inicio era solamente pellizcos y gritos, ¿no? Pero cuando empecé a ser más agresivo, fueron en los momentos en los que yo ya no recuerdo haber hecho eso. Porque hubo un problema muy grande ahí con ellos, incluso en donde ya casi me meten al bote, ¿no? O bueno, estuvieron como que a nada de llamar a la policía, seguridad, para que a mí me llevaran al bote. Porque yo me puse mal en un extremo en el que los papeles de él, los míos y los de ella ya no aparecieron. Momentos en donde ellos dicen que yo estuve a nada de pegarles, tanto a ella como a su hermana, como a su hermano, como a su mamá, que yo al día de hoy todavía me sorprende la paciencia que me tuvieron, porque yo, cualquier persona así, algunas de ustedes con sentido común, le hubiera metido al manicomio, le hubiera metido al bote, le hubieran dado su madriza para que se aplacara, pero ella y su familia no, me tuvieron paciencia, paciencia que yo no sé de dónde la sacaron, porque ni yo la tengo, ¿no? Y hasta el día de hoy no dejo de agradecer, ¿no? Esa paciencia que tuvieron conmigo, porque si no hubiera sido por ese apoyo que tuve, tanto de ella como de mi familia, como la de su familia, pues no hubiera llegado a ser lo que soy ahora, ¿no? Que para mí ese crecimiento que tuve hasta el día de hoy no siento que sea del todo mío, ¿no? En sí puse mi parte porque yo empecé a enfocarme más en ser mejor, pero sin el apoyo moral que me hubieran dado tanto ella como todos los demás, no hubiera sido posible. Porque pues poco a poco ese desorden mental que tuve se fue calmando, esos miedos internos que tuve se fueron calmando, esa ese amor, ese cariño que yo le tuve, o bueno, que debí haber tenido desde un principio hacia mi esposa y a mi hijo, a mi familia, fueron creciendo cada vez más al punto de que ahorita no sé ni cómo agradecerles, ¿no? Ellas me dicen al punto a hoy en día, porque hoy en día es muy diferente a como era antes, ¿no? Ellas siempre me han dicho, o me han, entre comillas, reclamado de forma juguetona, el por qué yo los consiento mucho, ¿no? En por qué siempre veo que sean felices, en por qué les compro cosas, en por qué los llevo a tal lado, en por qué me hago cargo de obligaciones que no me corresponden, pero para mí es como una forma de agradecerles el, la paciencia que me tuvieron en aquel entonces, porque de otra forma no creo que sea capaz de agradecerles, porque no sé ni cómo, ¿no? Es una un comportamiento constante que yo tengo hacia ellas,
hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia su familia de ella, hacia la mía, de quererlos recompensar por todo o por nada, pero quererlos recompensar, pero, pero como muestra de que es un agradecimiento a que nunca me dejaron, a que nunca me dejaron caer más de lo que debí, y que por eso es de que hoy en día puedo afirmar de que pues ahora sí somos una familia, ¿no? Ahora sí somos marido y mujer, ahora sí estamos juntos, estamos felices, ya cuidados físicamente ya es sobre mucho, ya lo estamos. Mi hijo ya no me tiene miedo, ya me busca, ya me quiere, ¿no? Y pues son cosas que yo agradezco, pues no sé si a la vida, al destino, no sé, ¿no? Pero son cosas que yo agradezco, ¿no? Que hayan pasado y que me hayan pasado a mí. Porque no toda la gente tiene esa suerte de conseguir a alguien tan especial que los apoye en todo momento como lo hice yo. Y para todas esas personas que piensan que nuestra vida es en sueños, por eso quise tocar todo este tema, porque esa vida que ustedes piensan que era, bueno, que tenemos, no llegó simplemente por el hecho de conocernos y juntarnos, ¿no? Pasaron muchos problemas, pasaron infinidad de cosas que a ninguno de ustedes les desearía. Y a esas personas que están apenas experimentando la relación o que estén en redes y estén cerca de ese círculo en donde la gente hace roleplay o cosas así, que se despeguen de ese tipo de gente porque no las lleva nada bueno. No toda la gente es igual, ¿no? No toda la gente se deja llevar como yo. Yo lamentablemente conocí gente que me incitó a ir por caminos uno cada vez peor que el otro, pero también fue culpa mía por tener esa curiosidad de seguir a esas personas. Y yo no quiero que alguno de ustedes tenga esa misma curiosidad por seguir a esta clase de personas, porque si en algún punto quieren tener algo serio con alguien, que no la decepcionen. Que no la decepcionen así como yo decepcioné a mi esposa infinidad de veces. Hoy en día ya no he visto y agradezco que ya no tenga esas dudas conmigo, porque pues yo ya a lo largo de todos estos 3 años, 4 años, que fue cuando volví a estar con ella, pues poco a poco le fui demostrando de que pues yo ya era alguien diferente. Y ella me lo ha dicho, mi mamá me lo ha dicho, su mamá de ella también me lo ha dicho. Que pues yo pues nada que ver a antes, ¿no? A lo que era antes. Y eso era como que el punto que quería tocar. Aparte de que también quería hacer este video para que mi esposa lo viera. Mi esposa o su mamá o mi mamá, no importa. Cualquiera de las tres o las tres, no sé, que lo vean, pues. No me da pena que lo vean porque no con todas me abro de esta forma más que con ella, ¿no? Ella, lo que dije en este video, sí lo sabe. Ella todo eso lo sabe. Pero su mamá y mi mamá no. Y si ellas ven este video, pues ya sería como que algo, ¿no? Eso sería como que una confesión de lo que pasé, de lo que pasó conmigo, de lo todo, ¿no? Y que vean que el que nunca se rindieron conmigo fue el motivante, o bueno, el punto en el que logró hacer de que yo sea la persona que estoy ahora, ¿no?
Y pues, oh, este, afortunadamente esta vez, gracias a mi esposa, pues fue que surgió este canal, ¿no? Porque al principio solamente era un a ver qué pasa. Poco a poco se fue yendo más allá de lo que yo esperaba. Incluso a ella la incité a que también mostrara su historia, porque desde hace mucho tiempo ella trabajaba en una historia, pero que nunca fue mostrada ni nada. Solamente hubo uno que otro cómic, ¿no? Cómic que ni siquiera están publicados, pero los hacía ella, de la historia que hoy en día conocen como The Lost Memories. Fue una historia que su cambio fue más o menos constante conforme a lo que íbamos pasando, porque la historia desde un inicio era muy diferente a como la conocen ahorita. Eso yo no lo puedo explicar, porque la que sabe más bien los cambios y el por qué los hizo y cómo se sentía cuando los hizo es ella, yo no. Yo solamente les puedo mostrar, no sé, una imagen de cómo era muchísimo antes todo esto a lo que es ahora. Y agradezco mucho de que gracias a que lo que empezó como un experimento se haya convertido en una comunidad grande, porque a ella le hace feliz que sus personajes sean tan conocidos como lo son ahora. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo ella siempre quiso dibujar, siempre tuvo esa ilusión de ser una gran dibujante. Y yo, a pesar de que le daba todo el apoyo, o bueno, el apoyo para que ella siguiera, mis actitudes y bajos autoestimas que yo mismo le daba a ella, la hacían declinar en la parte de seguir adelante con sus dibujos, ¿no? Cuando regresé con ella todavía hacía uno que otro dibujo, pero ya no lo hacía con motivación, ya ni siquiera, solamente lo hacía por distracción. ¿Por qué? Porque en su en su mente, ¿no? En su forma de ver las cosas era como, ¿para qué lo hago si nadie lo va a ver, ¿no? Ya no vale la pena, ¿no? Seguir un sueño que no vale. Y gracias a este canal es de que yo agradezco mucho de que haya tenido tan buen recibimiento, porque gracias a esto esas ganas de dibujar, esas ganas de ser artista de ella regresaron. Y no solamente eso, sino más la inspiraron cuando se dio cuenta de que sus personajes tenían fans, tenían admiradores. Y que ella misma tenía admiradores que admiraban su trabajo, que admiran cómo pinta, cómo dibuja, cómo diseña, la historia que narra. Porque toda esta historia que está hecha en The Lost Memories es 100%, un 97% de ella. Porque pues yo la ayudo con pequeñas leves cosas, dándole sugerencias para que se vea todavía un poquito más interesante cada cosa. Pero yo solamente le ayudo en cuestión de el cómo vamos a reflejar la historia en video, ¿no? Ella las historias ya las tiene puestas todas en la cabeza, sus historias, la narrativa, y desde ya les digo que esto se va a poner todavía mejor. Y pues bueno, este video solamente es como no un desahogo, sino una anécdota, ¿no? El que ustedes vean, que los suscriptores vean que la vida perfecta, que la relación perfecta que algunos de ustedes quisieran tener con alguna de sus pretendientes, ¿no? Alguien que ustedes quieran, a veces no va a ser como como lo quieren, ¿no? Yo la verdad nunca imaginé llegar a ser papá, tampoco imaginé tener una relación, ¿no? Después de lo que pasó, pensé ya ni interesado en relaciones tenía. Pero gracias a todo lo que pasó, todo lo que viví,
todo lo que pasé con ella, hoy en día agradezco mucho el tener a mi propia familia. Y espero que muchos de ustedes recapaciten y no se enfoquen tanto en las amistades ni el tener contenta a las personas que conocen en línea, ¿no? Sino que se enfoquen más en ustedes mismos y en ser una mejor persona, a ser un personaje de una serie imaginaria, ¿no? No se crean el protagonista de su propia vida. Créanse la mejor versión de ustedes mismos. Así que solamente era eso. Era mi forma de dar un poquito de brindarles a un poco de ustedes, un poco de nuestra vida. Bueno, más bien de la mía. Porque el punto de vista de Igumi, eso es muy aparte, que la verdad no sé si en algún punto ella lo quiera decir, su versión o su forma de haber visto las cosas que pasaron tanto con ella y conmigo, como después o antes. Así que si es que quieren llegar a ver su versión, pues solamente pidan en los comentarios, ¿no? No les aseguro que lo vaya a hacer, porque tampoco es hacer un fanservice de que si lo quieren lo hacemos, ¿no? Es si ella se siente cómoda. Si ella lo quiere hacer, si hay tiempo para hacerlo, se va a hacer. Si no, solamente van a tener mi punto de vista y mi anécdota. Así que eso sería todo de mi parte. Se despide Igumiar y nos vemos en un siguiente capítulo.